Eso no. Pero quedarnos entrampados... No es campaña del terror, no, quieres decir no, tú. No. ¿A ti te parece un poquito campaña del terror esa? Bueno, hay gente que ha hecho campaña del terror. ¿Pero a ti te parece, Oscar, que ahí hay un poco de campaña del terror? No creo que lo que dice Sebastián sea en el sentido de campaña del terror. Yo no. No lo creo. No, pero te estoy planteando si esa aseveración tiene que ver con una campaña del terror. No creo. Lo que yo sí creo es que o sea, digamos las cosas como son. En el voto de las primarias de la derecha, por ejemplo, es evidente que hay un conjunto de personas que votaron con esa idea, digamos, de que había que movilizarse, da lo mismo los candidatos, si no me gusta esto o lo otro, hay que votar porque vienen un poco las hordas de Comeguagua, digamos. Yo creo que hay algo de eso, yo creo que eso no es así. Yo lo que creo es que Chile tiene todos los elementos, hemos construido todos los elementos para pasar a una fase de modernidad bien. ¿Y tú crees que con Alejandro Guiller vamos a pasar a esa frase? Qué difícil pregunta, cambiamos de tema. Es que ¿sabes lo que pasa, Sebastián? Que yo no estoy satisfecho con las candidaturas de mi sector. Eso te lo digo, no tengo por qué ocultarlo, pero no tiene que ver con una persona. No, está bien, con todo lo que significa. No es Alejandro. Pero deja que termine. No tiene que ver con una persona, tiene que ver con que yo no creo que haya un modelo político, un modelo programático y una estrategia de gestión para conducir esta fase que yo creo que siempre, ahí me traiciono a mí mismo quizá, yo efectivamente creo que esta es una fase que sería mejor conducida por un enfoque socialdemócrata, un ministerio. Y en este momento yo creo que, ¿dónde está eso? Está en la nueva mayoría. ¿Sí? Está ahí está. Está pero palpitando porque no está funcionando. Exactamente, pero con disfuncionalidades complejas que hacen poco creíble que lo podamos hacer muy bien. ¿Te fijas? Entonces, yo estoy insatisfecho con la estrategia política, pero no es una persona. Oscar, ¿y los incentivos están puestos para que genere más fuerza o más preeminencia, o al menos dé la pelea a la socialdemocracia dentro de la nueva mayoría, o más bien la izquierda infantilista, revolucionaria, o más cercana a ese sector? Yo creo que también eso está pasando un poco. Yo siento que efectivamente está a muy mal traer, los socialdemócratas estamos a muy mal traer, pero bueno, la política es cíclica. La gente se va dando cuenta de lo... Pero si los socialdemócratas están a mal traer en el mundo de las... No, pero en Chile, hablemos de Chile, en el mundo de las ideas. ¿Qué idea, fuerza, idea primaria, así como que a alguien le produce un entusiasmo, hay en la nueva mayoría? ¿Cuál es la idea que en la batalla de las ideas le ganó a los socialdemócratas de la nueva mayoría? Sí, no va a lograr que yo sea vocero de una estrategia política que... No, yo quiero que diga ya. Ok, está bien. Ahora tampoco me queda muy claro en tu posición cuando dices que tú fuiste entusiasta de Bachelet II como candidata, porque sentías que el modelo seguido en Chile se había agotado y que el diagnóstico de esa candidatura era correcto. Bueno, pero el diagnóstico de esa candidatura era que necesitábamos mejor educación y una reforma educacional. Obviamente que nadie, creo yo, que conozca el sistema educacional chileno con el lugar 54 o 48, da lo mismo, de que estamos en la PISA. Que nadie que piense que con los problemas y los requisitos sociales que necesita Chile no necesitaba mayores ingresos fiscales, obviamente una reforma fiscal, que el sistema laboral chileno no estaba preparado para el siglo XXI, donde 50% de los trabajos van a ser reemplazados de las personas por los robots. Todas esas son reformas. Y que la Constitución es vista por muchos como ilegítima. Todo esto, como diagnóstico, es correcto. El problema es, ¿qué hace con la reforma laboral? ¿Haces una reforma laboral con reemplazo interno o haces un reemplazo laboral que prohíbe el reemplazo interno? ¿Haces una reforma laboral que te transforma en Nueva Zelanda o una que te transforma en Chile de los años 60? Esa es la pregunta. No sé acaso necesitamos hacer una reforma educacional que nos cambia los currículums y transforma a los currículums de las universidades en verdaderamente modernos, similares a los que hay nuevamente en Nueva Zelanda, de artes liberales, o en California, donde la educación manual y técnica tiene el mismo nivel de la educación. Una persona en California se puede trasladar de un community college, que es una cuestión técnica, a Berkeley, que es la universidad que tiene más premios Nobel en el mundo, simplemente porque se sacó buenas notas y no pierde ni un... O sea, tú estás como Ignacio Walker, que no se había leído el programa, en el fondo. Claro, yo me leí el programa. Sebastián, ¿en qué momento? Yo me leí el programa. A lo que se hizo fue reforma laboral, que probablemente no estaba tan desarrollado. No, de hecho, pero no la estaba reforma en el laboral... espíritu, no te necesitaba que estuviera escrita. Cuando entra a la nueva mayoría del Partido Comunista, ¿en qué momento tú, un tipo informado, no eres un inocente, ni eres un cabro chico, pensaste que ese ingreso le iba a dar, Sebastián, dame un segundo, le iba a dar a todas esas reformas que tú veías que eran necesarias el tinte que tú suponías? Es decir,
tecnología, siglo XXI, reforma laboral para flexibilizar, en fin, reforma a la educación que fuese más amplia y más... Pero discúlpame, ¿en qué momento lo pensaste? Cuando el Partido Humanista entró en la coalición del presidente Elwin, yo nunca pensé que un partido que tiene una representación mínima iba a tener influencia, y no tuvo. El Partido Humanista tuvo un ministro y un subsecretario, y después salió del gobierno, y no tuvo influencia. Y el Partido Comunista entró, y nadie pensó que iba a tener la influencia que tuvo. Nadie pensó que iba a tener la influencia. Yo, desde luego, viviendo en California, no la tenía. Y yo sí leí el programa, y yo creo que no hay ninguna inconsistencia en pensar que Chile necesita un sistema nuevo de educación, un sistema laboral nuevo. Yo creo que necesita una nueva constitución, que hasta Piñera dijo que necesita una nueva constitución, y una reforma... No, pero Piñera lo plantea de otra manera, una nueva constitución. No. Él plantea más bien una reforma de la constitución. No, él dijo... un proceso como el que llevó adelante el gobierno de Bachelet. No, él dice que el poder constitutivo está en el Congreso, como dice la constitución actual. Es una reforma. No, puedes hacer una constitución entera nueva. Yo te pregunto, Sebastián, si Sebastián Piñera, que es tu candidato a partir de lo que acabamos de saber... A partir de hoy. A partir de lo que acabamos de saber, me imagino que esto es una decisión... Del día 6 de agosto. Si los desafíos que tú planteas estaban también el 2010, cuando él entró al gobierno, ¿qué te hace suponer que el Sebastián Piñera, eventual o potencial presidente del 2018, va a hacer los cambios que no hizo entre el 2010 y el 2014? Bueno, una cosa que sí hizo fue... fue potenciar el crecimiento, digamos. De alguna manera el país creció más. Pero las reformas. Bueno, yo creo que... ¿Qué reformas hizo? Claro, yo creo que tú me preguntas, ¿qué es lo que hay distinto? Ha pasado el tiempo. ¿Pasaron cuántos? 6 años? 6 o 8 años. 8 años, lo que sea. El tiempo en sí, y nos hemos quedado atrás. Chile cayó en el doing business, haciendo negocios del Banco Mundial, 24 puestos. Éramos el número 1 de América Latina, lejos. Y hoy día estamos debajo de México, Perú y Colombia. En atractivo para la inversión minera, Chile cayó en 57 puestos con respecto a las distintas jurisdicciones. Es decir, ha habido, en la PISA, vamos para atrás. En todo vamos para atrás. Entonces, obviamente que al paso del tiempo significa que ahora se hace mucho más urgente hacer estas reformas. Ahora, si no se hacen, yo voy a estar decepcionado y también voy a decir, digamos, mi apoyo a Piñera es un apoyo serio, voy a votar por él, pero obviamente que no es un cheque totalmente abierto. ¿Tiene más que ver con que te gusta Piñera o tiene que ver con las alternativas que hay en la papeleta? No, a mí me gusta Piñera. Creo que este Piñera nuevo es un Piñera que es más reflexivo, que piensa más, habla igual de mucho, pero es un Piñera que tiene una visión del mundo, yo creo que más amplia. Creo que está con respecto a los tiempos y además está esta situación de que la papeleta es pobre y la pérdida de Lagos yo creo que es una tragedia. Como los views de Lagos aquí. De Bielsa. No. Oye, la reflexión que hace Sebastián sobre lo que le sorprendió de la influencia que ha tenido el Partido Comunista dentro de la nueva mayoría, me recuerda, no es exactamente, pero algo que mencionas acá en Chamullo de cómo pueden influir minorías. Hace un ejemplo con las encuestas, de por qué las encuestas se equivocan, pero reflexionas un poco sobre qué pasa que a veces minorías terminan instalando sus posiciones porque quizás las otras posiciones mayoritarias no están más dispuestas a transar. Algo así es lo que tú... O sea, yo creo que es cierto que cuando hay mucho desorden, los grupos organizados tienen la posibilidad de predominar en el debate, pero yo creo que lo que le faltó, humildemente quisiera decirte que en este gobierno se han hecho algunas cosas bien importantes. Por ejemplo, no sé, Codelco está estupendamente manejado, por si acaso. No sé, es una cosa no tan pequeña. Yo creo que dadas las restricciones que tiene Codelco es verdad. Sí, pues. No se hizo una reforma respecto del tema de la carrera docente que muy buena. Yo creo que es muy buena. Y hay una serie de otras cosas. Entonces también hay que calmarse un poquito porque, como yo he dicho en otras partes, a mi juicio el personaje favorito de este país en realidad no es Condorito, es Alaraco de Temolobos, digamos. Entonces, cool down, digamos. Las cosas no son tan terribles ni tan maravillosas. Yo creo más bien en las estrategias políticas, en las coaliciones y en la coherencia que tienen. Yo, honestamente, Sebastián, no veo en la coalición de derecha un ánimo modernizador y lo que veo son propuestas de Reaganomics. Reaganomics. Bajemos los impuestos y mágicamente la gente con sonrisa Pepsodent, digamos, en Casa Piedra vamos a crecer. Yo creo que eso va a llevar a más déficit.
que por si acaso, si tú limpias por una serie de efectos en el gobierno pasado fue así. Deuda, déficit, empezó ahí. Entonces yo soy muy escéptico de eso. Ahora también tengo que decir que, tal como te dije, estoy muy insatisfecho de la estrategia política. No veo una estrategia política, no veo una estrategia de coaliciones, no veo una estrategia programática en nuestro lado. Entonces tengo que decir que no estoy muy satisfecho, pero no creo mucho en la... Sí, yo no estoy en desacuerdo contigo. Yo creo que, yo por eso que digo, o trato de decir en esa entrevista que salió hoy día, que el gran desafío de Piñera va a ser abrirse al centro, porque la coalición actual, como tú la defines, además tiene como una especie de misión de protección de valores sociales y se van a distraer en eso y se van a quedar enredados. Y yo creo que hay que abrirse sin... Y lo que es atractivo es que hay un sector muy importante de la democracia cristiana que está de acuerdo con la parte valórica esencialmente, especialmente lo que tiene que ver con el aborto, con este grupo. Y por tanto, pero al mismo tiempo es mucho más humanista, mucho más tolerante, mucho más inclusiva. Y yo lo que creo es que lo que Chile necesita es una coalición mucho más amplia, volver a los acuerdos, que no es malo, es bueno, y que esos acuerdos se pueden lograr si acaso la democracia cristiana se incorpora al nuevo gobierno, si acaso es un gobierno de Piñera, y eso solo podría ser posible si acaso Piñera los invita y les da papel de socios igualitarios. Y eso es posible eso. Pero no eso sé. es un paso muy difícil para la democracia cristiana. Pero si fuera fácil, hasta yo me presentaría de presidente. Ahora puede ofrecer pero viendo todo lo que ha pasado esta semana, además con la democracia cristiana, donde Carolina Goich la da vuelta en una semana, sigue como candidata, el partido aún... Hoy día veía en la prensa que quizás el famoso acuerdo parlamentario con los grupos más de izquierda de la nueva mayoría finalmente no sea, pero con un domicilio político que es dentro de la nueva mayoría. Bueno, pero supongamos que van en lista separada parlamentaria y que Carolina Goich no saca la segunda mayoría. Yo creo que estamos todos más o menos de acuerdo que Piñera va a sacar la primera mayoría porque van unidos. Y Carolina Goich no saca la primera mayoría. ¿Es automático que esta DC, que va a perder un montón de parlamentarios, que van a estar súper molestos con la nueva mayoría, que se vayan inmediatamente a sumar con gran entusiasmo a la campaña de Alejandro Guillé? No, yo creo que es abierto y va a haber un momento de reflexión enorme y ese es el momento de abrir la coalición. Ahora, eso requiere obviamente que los cabezas duras de la... Va a ser interesante ver eso porque quizás la llave va a estar en el Frente Amplio. No, pero el Frente Amplio ha dicho que no se va a sumar en caso de que Guillé. Déjame decir una cosa más, creo yo, ustedes corríjanme. El hecho de que Juan Antonio Cast vaya por fuera, José Antonio Cast, también ayuda a Piñera porque los más derechistas van a estar fuera de esa conversación, porque ya se fueron para allá. Digamos, el señor del Mercurio, ese que reemplazó a Hermógenes, no está, no va a tener opiniones cuando se junten a ver por qué lado, de dónde sacamos los votos que nos faltan. Ahora, una cosa es que Piñera invite y otra cosa es que le acepten la invitación. ¿Alguien ve que hay espacio en la democracia cristiana para aceptar la invitación, al menos públicamente? Quizás en privado va a haber algunos que van a votar por Piñera, pero no veo a nadie, ni a Mariana Elwin, que es incluso amiga familiar, lo he dicho públicamente, la he visto yo ni siquiera levantar una ceja en favor de... Y si no lo hacen personas como ella... No, pero es que ahora no, pues sí, que ahora ellos tienen candidatos. Si esto es el día después, el 18 de noviembre va a ser el día muy importante, y ahí es donde... Alguna gente individualmente va a decidir votar por Piñera en la segunda vuelta. Eso no tiene importancia. Un rabinet nuevo no sirve. Tiene que ser todo. ¿Tú te imaginas que puede haber así como un movimiento de placas tectónicas a ese nivel? Uno que tiene familia demócrata cristiana, digamos, pues todo es posible. Cuesta verlo eso, cuesta verlo, la verdad. Un sisma cultural importante. No sé, pues, pero si de Sebastián Piñera viene de la democracia cristiana. Gente que pasó décadas exiliado, no sé, lo encuentro bien complicado. Lo encuentro difícil de creer, pero nunca se sabe. Pues Acuérdate que Sebastián Piñera viene de la democracia cristiana. Sí, pero hace rato que se fue. Quería volver un minutito a la generación joven, que la dejamos pendiente y... ¿Ah? No, a los de la pirámide. De la pirámide. No, pero tú sabes que cuando llegamos dijo Oscar que yo era amigo de su papá, por lo tanto que yo era un anciano. Tío Sebastián. El tío Sebastián. Sí, lo que lo dejó completamente destruido antes de entrar al estudio. Fue un golpe al entrar... Para dejar a Sebastián. Pero me han hecho tanto bullying hoy día que no me importó. Pero ¿cómo hacer un bullying decir que eres amigo de mi papá? Tío Sebastián. No, es respecto de la edad, claramente. Quería, antes de hablar de Alejandro Guillé, un poco
explorar un poco más tu visión sobre el Frente Amplio y qué significa en la política. Y tú en Chamullo también hablas un poco de esta idea de los santurrones o esta idea del estándar ético, de que es una juventud o una política que está instalando desde lo que Peña en algún minuto describió como el buenismo, no es el término que tú usas, pero un poquitito esa idea. Y respecto de tu propia experiencia, dices, bueno, hay algo casi que se pasa con la edad, como que uno madurara. ¿Sabes qué pasa? Las sociedades libres son sociedades que establecen un balance entre la necesidad que tenemos todos de administrar nuestras pequeñeces y perversiones en la intimidad de nuestro hogar y de nuestra privacidad. Y, y la gracia de las sociedades libres, por ahí había un pensador romano que siempre se me escapa el nombre, que decía que una república es una especie de contrato de corrupciones, en que le colocamos límites a las corrupciones, pero las administramos... No era ese pensador cabal, ¿no? No, pero lo que ocurre es que si uno mira, una de las peores cosas que hizo la izquierda alguna vez fue esta idea del hombre nuevo, esta idea de que los proyectos políticos consisten en que uno va a simplemente recrear el espíritu humano de una manera tal de que ahora somos una especie como de perfectos, así como una especie como de robots, digamos. Y eso siempre termina mal, eso siempre conduce a alguna forma de fascismo. Eso que parece bueno, que es como apelar a lo puro, a demandar estándares elevadísimos en los comportamientos privados. Eso siempre termina mal. Yo creo que lo que uno tiene que hacer es ser bastante respetuoso. Pero ¿cómo te diferencias como político? Entonces, ¿cómo te diferencias? Estoy pensando en lo que estaba planteando la democracia cristiana esta semana. Bueno, es un discurso que está muy establecido en el Frente Amplio en particular también, no sé, desde el caso de la Javiera Pará hasta muchos otros. ¿Cómo te planteas como diferenciarte de prácticas de corrupción, de prácticas del dinero y la política? Imagínate, ¿cómo no va a estar en contra, o sea, a favor de ese enfoque? Si mi problema es el siguiente, que yo no le creo a alguien que me viene a vender la pomada de que la solución para el problema de la corrupción es que todos son corruptos menos él. No, y además que... Ahí yo empiezo a sospechar y a través inmediatamente. a través de lo que tú decías, a través de un programa de educación vamos a crear hombres nuevos. Claro, eso de que me viene a decir, no, pero si el problema es más fácil, te dice. Todos ellos son corruptos menos yo, que soy puro. Casi siempre cuando aparecen esos personajes uno raspa un poquito y descubre que es peor todavía, ¿no es cierto? Entonces, que es un poco lo que estamos viendo en la política gringa, digamos. Y yo encuentro súper peligroso ese tipo de personajes como que vienen... ¿Tú lo ves muy encarnado en el Frente Amplio o en muchos de esos personajes? No, yo veo una cosa que tiene que ver efectivamente con un tema de una edad a la cual uno también fue así. Uno también fue así. Lo que pasa es que eso está predominando en términos políticos y yo no creo que eso conduzca a una estrategia de gobierno creíble. Cuando uno se instala en un gobierno y su programa es cambiarle a la gente todo lo que constituye su manera de vivir, porque uno tiene un estándar ético superior a los demás, no como esta gente, digamos, eso no. Yo veo mucho de eso. A mí me gusta mucho lo que dijiste, que eso conduce inevitablemente a una forma de fascismo. Sí. Y el hombre nuevo llevó al Che Guevara a justiciar o ejecutar a sus propios camaradas en la selva porque tomaban un trago adicional de la leche condensada, ¿te acuerdas? Claro. Sí, pero también hay rabia con un montón de cosas que nadie se imaginaba que eran así, que se escondían debajo de la alfombra, en este mundo de la hipocresía correcta que planteas tú, que te permite a la sociedad funcionar. Eso es lo que... El fascismo siempre ha surgido de la rabia contra las élites políticas corruptas. Siempre. Y el populismo siempre. También. Cuando Hitler mandó a quemar el Reichstag, era porque la gente pensaba, manga de corruptos y todo lo demás. O sea, hay que tener mucho cuidado con eso. Por eso es que es mucho mejor otro enfoque, que humildemente es el enfoque que al menos yo he tratado de aplicar en lo que me ha tocado a mí, en Codelco, que es que uno trata de reformar las instituciones para que el funcionamiento y los gobiernos corporativos y la manera en que están establecidas den garantía de que funcionan en forma ética y correcta. Hay equilibrios y chequeos, ¿no? Checks and balances. No la idea de que uno es una especie como de santo o de gran iluminado, que todo depende de que lo elijan a uno. No, tienen que ser instituciones. Una república que es creíble para enfrentar... La solución fascista a la crisis de la política es el mesianismo, es usar la rabia, manipularla.
una solución fascista para un lado o para el otro. No lo estás poniendo en un y antes como hay una, y en ese sentido, ¿qué piensas de Beatriz Sánchez, por ejemplo? No, pero eso no, por favor, no. Yo creo que ella es una... No, tengo el mayor respeto por ella. No creo que... Y también tengo muy buena opinión de mucha de la gente que está involucrada en el tema del Frente Amplio. Si yo lo que estoy hablando es de los proyectos políticos. A mí me parece que los proyectos políticos, cuando están construidos sobre esta idea como media purista de las cosas, de que todos los vicios privados son una cosa que tienen que ser eliminada de cuajo, en vez que administrada por instituciones. Ahí hay un error conceptual que a mi juicio, perdona, esto ya se me sale el profe universitario, a mi juicio indica poca lectura de historia. Ahora, esta superioridad moral es un tema que se ha puesto en esta campaña 1, 2, 3, 4 veces en referencia a Sebastián Piñera. Ahí, en ese asiento que estás tú, Carolina Goich dijo que Sebastián Piñera no tenía estándares morales para conducir este país. ¿Tú estás de acuerdo con ese tipo de aseveraciones? No, yo no creo eso. ¿Y te parece que ese es un tipo de aseveración, no me refiero a Carolina Goich puntualmente, sino que a otros que lo han dicho, que incluso plantean que racionalmente votarían, tú lo esbozaste de alguna manera, que algunos racionalmente preferirían quizás un país administrado por Piñera, pero dado que está en un sector que propició, por ejemplo, la dictadura o los 20 años de exilio, no tienen capacidad moral, no tienen estándar moral para conducir este país? No, yo no quiero sumarme a ese tipo de debate público. No, yo creo que es el momento de moverse. No te digo a ti, te digo, si ves gente de tu sector que está en esa. Es que no me gusta esta dinámica en la cual, como hay una crisis ética, entonces los actores públicos a lo que entran es a decir, no yo soy puro, no como los demás. Eso no... ¿Pero eso se ha dado frente a Piñera en tu sector? Bueno, sí, puede ser, y puede ser también que Sebastián Piñera haya tenido en su pasado algunas cosas que quizá debió haber administrado de mejor manera, también es cierto. Pero lo que yo creo que en qué se juega si uno apoya a un gobierno de centro-derecha, o uno de la nueva mayoría, uno del Frente Amplio, yo les pido, por favor, a los chilenos y a ustedes, digamos, de que dejemos de creer que esto depende de personas, de que si es fantástica esta persona o no es fantástica. Eso es el culto de la personalidad, eso es frivolizar la política. De lo que dependen los buenos gobiernos es de instituciones. Lo que está fallando en la centroizquierda es la institucionalidad política que tiene. Esa es la que está fallando. Da lo mismo las características de la persona. No dan lo mismo. No da lo mismo, Oscar, por favor. Pero tú podrías cambiarlo por, como te dije, por Barack Obama. Podrías importarte a, no sé, a Mujica, da lo mismo. No te va a funcionar igual porque hay un problema de funcionamiento de la estructura. Y la razón por la cual yo creo que la centro-derecha sería un mal gobierno, creo yo, tiene que ver con su estructura política y las visiones ideológicas y técnicas que yo pienso que tienen, que son equivocadas. Y si falla la estructura política de tu sector, ¿por qué sí están más habilitados para conducir los próximos años de este país? No, yo estoy insatisfecho con lo que nosotros estamos proponiendo en este momento al país. No sé, te lo digo. No, tú votas por mal menor. De ahí viene la idea esta, que trato de vendérsela. De rebarajar el naipe. De rebarajar el naipe y de abrirse al centro y traer ciertamente ciudadanos. Pero tú lees el diario desde California todos los días. Lo leo todos los días. Pero ahí se nota que te falta caminar más por las calles de Santiago porque desde aquí no se ve ese rebaraje. No, es que de repente las ideas de la gente, porque están metidas en el bosque, solo ven los árboles y no ven el bosque. Y yo de allá leo los diarios todos los días, sí, obsesivamente, más que de lo que debiera. Y ahí viene la noción de que esta intencionalidad política, estos proyectos políticos, son muy siglo XX. Y la dictadura fue atroz y fue terrible. Y falta pedir perdón de parte de la gente de la UDI. Pero es un momento de empezar a moverse hacia adelante. Pero mira, déjame darte un ejemplo de por qué yo creo que esta discusión, cuando se centra en las personas... Yo he estado investigando a raíz de toda esta escandalera que tú también debes estar disfrutando mucho de Trump, ¿no? Y sus mentiras y sus cosas que uno como que lo disfruta con un cierto morbo, para que estamos con historia. Como una serie de Netflix. Hay una cosa media morbosa ahí que uno tiene. Esto de mentirle y que le mienten, que gente va y miente en distintas instituciones, personas que tienen responsabilidades públicas mienten. Yo me puse a preguntarle a abogados, digamos, por ejemplo. Entonces uno dice... y descubrí, que aparentemente me podrán corregir los abogados, que si alguien... Hay instancias públicas en Chile en que no es delito mentir, por ejemplo. Tú sabes que, por ejemplo, si tú vas al Congreso, si te invitan al Congreso a hablar y tú mientes... En una comisión, en una comisión no es delito. En Estados Unidos es cárcel. Vas a cárcel. Es cárcel. Es cárcel. Entonces, cuando vivimos en la era de la posverdad, me pregunto yo, ¿qué será más...? Estaba pensando, ¿por qué? Porque no estás bajo juramento. Bueno, claro. ¿Qué será más importante?
elegir a algún santo que nos venga a salvar y buscar un santo que nos venga a salvar, que nos traiga la redención y la tierra prometida, o, por ejemplo, hacer una reforma constitucional que establezca que si algún oficial público va al Congreso y miente, tiene que ser destituido y posiblemente ir a la cárcel. O sea, me pregunto yo, por ejemplo, entonces yo lo que pido, mi posición es que miremos las instituciones. Lo que está fallando son las instituciones. Y las instituciones sobreviven a las personas. Pero Oscar, la voluntad de reformar las instituciones y de moverse en la dirección que tú dices, que es una dirección más sajona, tú viviste muchos años en Inglaterra y en Estados Unidos, más moderna, esa voluntad yo la veo prácticamente inexistente en la nueva mayoría. Y eso es lo que a mí me preocupa. Y la veo más posible, con una mayor opción en el Chile Vamos. Y mucho más un Chile Vamos ampliado hacia el centro, con ciudadanos, ahora con Kast adentro me parece que está bien, y con la democracia cristiana. Kast de Bópoli. Yo la veo con más Bópoli. Yo la veo con más potencia. Yo veo que los socialdemócratas estamos donde estamos. Lo que pasa es que hay que organizar. ¿Cuántos socialdemócratas? Bueno, estamos. Bueno, eso parece ser, que el centro político... Vamos a hacer un primer corte. Estamos en Mejor Hablar y a la vuelta seguimos conversando con Oscar Landerreche y Sebastián Edwards. Socialdemócrata, ni uno tiene candidato, aparentemente. Existen palabras claves en la vida. Te quiero, puedes. Estamos de vuelta en Mejor Hablar junto a Oscar Landerreche y Sebastián Edwards. En el corte llegaron algunos acuerdos. No vamos a decir cuáles todavía. Vamos a apoyar a un candidato, Matías del Río. Ya que hay tan pocos periodistas, digamos. No, para que, Claro, para que falta alguna vez periodista en la haya un hincha papeleta. de la Católica que llegue a la presidencia. Oye, quería preguntarte algunas cosas sobre chamullo. Me quedé pensando si chamullo... ¿Es chamullero o chamullento? Chamullento. No, yo creo que ambos. Sí. Ambos. Por lo menos mi generación chamullero era. Sí, también. Es chamullar, el verbo es chamullar. Chamullar. Y el recuerdo histórico necesario es don Hernán Chamuyo en Puero. Disculpa Consuelo, pero es imposible pasar de largo. O sea, a mí me parece que alguna referencia tenía que haber. Me faltó. A Chamuyo en Puero. Segunda edición. En la segunda edición, en los agradecimientos de la inspiración. Justicia en la historia. Bueno, es un libro que tiene que ver con los tiempos que corren, con lo que describe Oscar como el ruido. Es un libro que habla de teoría política, de filosofía, de historia, hasta de crítica cinematográfica, te diría yo, y de música, de cultura popular. Pero es la pregunta sobre qué hacemos con el ruido ambiente, qué significa ese ruido, la posverdad y cómo se ajustan las instituciones de la vida pública para rescatar lo bueno del sistema. Y no morir la democracia liberal, lo que sí funciona de la economía. Y no morir bajo el ruido. Claro. Ahora, el ruido tú lo defines, no es necesariamente la posverdad, no es necesariamente este mundo como de las mentiras en el sentido Trump que hemos aprendido. Lo que ocurre es que en el último tiempo, debido al auge de las redes sociales y a cierta maduración de ese proceso, han aparecido procesos que yo calificaría como procesos industriales de manipulación de las redes y de la opinión pública, ¿ya? En el caso de la elección norteamericana apareció con mucha nitidez, como por así decirlo, esa época en que uno miraba Twitter y veía los trending topics. Hoy en día no es evidente que los trending topics sean realmente trending topips. Hay una máquina que produce. Hay una cierta tecnología para manipular estas redes sociales. Y eso significa que efectivamente la sociedad, como hay tanto acceso a las comunicaciones, está más expuesta a un nivel de ruido en el sentido estadístico. Esto es de posibles informaciones que uno no sabe realmente si son verdad o no. La preocupación del libro es cómo eso afecta a ciertas instituciones nuestras. Por ejemplo, el sistema educativo, ¿ya? El sistema educativo que nosotros nos la pasamos hablando de reformas educativas, que si tiene que ser más estatal, no más estatal. Yo lo que discuto en el libro es el siguiente. En la época pre-internet, pre-toda la revolución que ha habido, una de las cosas más importantes que hacía un profesor universitario era básicamente la transmisión de información al alumno. Le transmitía información, el profesor malo te dictaba unas cosas que después tú repetías, digamos, pero era la transmisión de información. Hoy en día no tiene absolutamente ningún sentido eso. Los jóvenes, incluso los niños, tienen acceso a una cantidad de información enorme y por lo tanto la labor del profesor y del sistema educativo es educar a las personas para saber discriminar información, para saber distinguir, para saber darse cuenta cuando lo están mintiendo, cuando no es creíble una fuente. Ese es un caso de una institución
que tiene que cambiar radicalmente para la era en que estamos, para formar ciudadanos que puedan operar en este mundo y que no estamos discutiendo. ¿Y la política cómo tendría que cambiar en esto? Bueno, yo lo dije hace un rato. O sea, Instituciones, no personas. Para mí, el tema de la mentira en política, hoy en día, en la época de la economía cognitiva, en la época que estamos viendo, es especialmente grave. Debería ser casi un delito. Pero ahí, yo estoy de acuerdo contigo, pero ahí entra el tema, y también el tema de la educación, que tú decías, de lo que yo insinuaba hace un rato, que es ese afán que tenemos en Chile de redescubrir la rueda a cada rato. Entonces tú nombrabas cómo cuando se testifica en el Congreso, en una comisión del Congreso en Estados Unidos, juramento, te salen las películas, ¿no? Sí. Y una vez que estás ahí, si mientes, preso. Fin de historia. Entonces, no hay que inventar las cosas. No significa que no mientan igual. No, claro, pero cuando los pillan van presos. Sí, eso es verdad, los van presos. Un poco más de cuidado. Y van presos. Entonces, yo creo en el sistema educativo, por ejemplo, el nuevo profesor del mundo, cuando el estudiante tiene acceso por Internet al que transmite la información al mejor, que está en Zúrich o en Tel Aviv o donde sea, el profesor nuevo tiene que ser un líder de discusión. Claro. Y ese líder de discusión, para formarlos, tiene que ser una persona que sea formada en un currículum completamente distinto. Y no estamos haciendo eso. O una especie de curador, una persona que ayuda a las personas a entender cómo curar la información, cómo distinguir, cómo escoger. Pero nuevamente, en la discusión en Chile, en este gobierno, y en el gobierno anterior, supongo, en que la educación y la reforma educacional fue central, no hubo ni un minuto de la discusión dedicado a esta. No. Entonces, eso es una cuestión que a mí me parece grave. ¿A ti no te gusta la reforma educacional? Bueno, hablabas de la carrera docente como algo destacable, pero... La carrera docente fue importante, yo creo que los avances... Pero el enfoque en gratuidad, por ejemplo... No, el enfoque en gratuidad, yo creo que a la postre hay gente que se vio favorecida en forma importante, familias, pero no creo que... Yo creo que... No quiero decir que no sea importante, pero hay una serie de temas como este y otros que yo creo que no están siendo abordados, que tienen que ver con el modelo educativo, de lo que tú quieres hacer con el modelo educativo. Por ejemplo, cuando estábamos en el bloque anterior hablábamos de la dificultad que tiene Chile para encontrar caminos en los cuales conversen la equidad y el crecimiento. ¿De acuerdo? Chile tiene un sistema de educación superior muy cargado a las universidades, muy profesionalizado, que una parte de eso tiene que ver con satisfacer ciertos fetiches que uno acarrea, que le cría a los hijos, además. Uno mismo es culpable de eso, ¿no? Cuando en realidad... Si uno mira de nuevo, para no inventar el agua tibia, muchísimos países que han logrado el desarrollo, países mucho más desarrollados que nosotros, tienen un sistema educativo mucho más cargado hacia una educación técnica y una educación mucho más modularizada, en la cual un joven puede entrar a una... Eso es lo que te decía yo de California. Exactamente, entra a 2 años, es bachiller, después licenciado. Si uno tuviera un sistema de 2 años, de 2 en 2, bachiller, licenciado, pregrado, magíster, doctorado... Esos pedacitos son mucho más fáciles de financiar. Y te puedes pasar, y puedes subir y bajar. No, pero financiamiento. No financias 5 de un pencazo, sino que 2. Tú le puedes dar 2 años de gratuidad, ponte tú, por decir algo, universal. 2 años de educación técnica y de bachillerato universal, gratuita en las universidades públicas, para todos. Perfecto. Es una jugada de equidad y adicionalmente es una cosa que mueve al sistema en la dirección de lo que necesitamos para el crecimiento económico. Para formar una sociedad más compleja en lo técnico y también en lo intelectual. Además, para desconstruir esta cosa que tenemos en Chile, que es parte de las culpas de nuestra tecnocracia, esto de que uno es solo economista, solo abogado, solo ingeniero. Pero bueno, nuevamente volvemos, tú lo estás plantando correctamente y también sale en tu libro, pero volvemos al tema ¿cuál coalición? ¿Es más posible? No, yo creo que es mucho más posible que Chile Vamos la impulse y que diga, esto existe en todos los países a los cuales aspiramos a parecernos, que no son ni Ecuador ni Uruguay, pero sí Nueva Zelanda y Australia, etcétera, etcétera, y vamos a tratar de hacer eso. Yo lo que planteé, nadie me dio bola, obviamente, en la reunión de Moneda, es que necesitamos una visión de muy largo plazo, una generación, con metas cuantificables y verificables. Y yo lo que dije... Entre el año 86 y ahora cerramos la brecha que teníamos con Nueva Zelanda a la mitad. Teníamos un 30% del ingreso y todos los otros indicadores que tú quieras y hoy día tenemos 60% del ingreso de Nueva Zelanda.
cerremos ahora al 80% en 25 años. Eso requiere... Tú cuando escuchas a Alejandro Guillé, por ejemplo, en temas económicos, que está muy enfocado en descentralización, pero también en modificar el modelo productivo de Chile, ¿no te hacen sentido sus palabras? No, obviamente sus generalidades, nuevamente, como cuando hablábamos de hace 4 años. ¿Cómo vamos a estar en contra de descentralización como principio? ¿Y cómo no vamos a estar en contra de que sería bueno de que Chile exportara productos con mayor valor agregado? Pero Chile es uno de los países de la OCDE, como se dice en español, que tiene mayor valor agregado en sus exportaciones. Tú haces la lista, que no sé si acaso la han hecho el equipo de IE, es uno de los que tiene el valor agregado más alto. Entonces, también la primera cosa que hay que hacer es mirar la información, que hay un montón de información, como dice Óscar. Entonces, tenemos que pensar, creo yo, en el largo plazo, y tenemos que pensar de una manera de ir cerrando estas brechas con, como me gustó lo que dijiste, el agua tibia, con los que inventaron el agua tibia. Y no inventar la rueda otra vez. Y el proyecto de los maorí, por ejemplo, en Nueva Zelanda, es un proyecto que cuando Ricardo Lagos escribió sobre eso en el Mercurio, en la página A2, no mencionó que esto ya existía en un país. Es un sistema que hay sobre representación de las minorías indígenas de los pueblos autóctonos y que además les hicieron una compensación económica por el tema de las tierras, y hoy día las corporaciones maorí manejan las mejores y más grandes complejos turísticos en Nueva Zelanda. Pero ¿sabes dónde yo discrepo? Es con el tema del modelo político. Porque mira, déjame de nuevo ir a mi experiencia. ¿Ya? Codelco. Nosotros queríamos bajar los costos de Codelco. Partíamos con los costos arriba del promedio de la industria. Más de 10% arriba cuando lo recibimos, ahora lo tenemos 10% por debajo. ¿Cómo se hizo eso? Se hizo con un acuerdo estratégico con los trabajadores de Codelco. ¿Ya? Hay un modelo político que tiene que ver con las personas y los partidos políticos a los que pertenecemos las personas que estamos en el gobierno en este momento. Y la historia también importa mucho, porque te hace creíble o no para hacer ese tipo de cosas. Hace que la contraparte esté dispuesto a creer en ti y que no le vas a hacer ciertas cosas. Yo tengo muchas dudas de que ese tipo de acuerdos, que son los que permiten hacer avanzar las instituciones, se puedan conducir en una alianza centro-derecha. De verdad que lo veo con mucho escepticismo. No, pero te fijas... Y todas estas cosas que yo estaba hablando, fíjate, todas estas requieren acuerdos de gobernabilidad muy importantes. La diferencia, creo yo, es que tú te centras en la posibilidad de hacer acuerdos, y yo no sé cuál sea la capacidad de hacer acuerdos de este gobierno ampliado que yo te estoy planteando, dirigido por Piñera, sobre ciertos proyectos modernizadores. Para que esto funcione, lo primero que hay que tener es el proyecto modernizador. Claro. Y yo no veo a Alejandro Guiller con ningún proyecto modernizador. Y ese es el problema. Es que si tú no tienes proyecto, ¿qué sacas con tener un acuerdo? ¿Acuerdo sobre qué? ¿En la base de qué? Si tú no hubieras estado, y no porque seamos amigos, yo soy amigo de tu papá, en la presidencia de Codelco no hubiera habido estos proyectos. Y el acuerdo es importante, pero primero viene el proyecto. Y es ahí donde yo creo que estamos en este momento con una falla horrible de parte de la nueva mayoría. Bueno, yo creo que las ideas están. Si el problema es que este... ¿Dónde están las ideas? Pues si te lo pregunté y no me dijiste. Pero pues yo soy de la nueva mayoría, el Lago de la nueva mayoría. Pero mira, si están las ideas, si el problema no es ese, el problema es que el modelo político no permite hacer en este momento eso, este predominio del enfoque de la centroizquierda, de este enfoque que yo llamaría somos pocos pero puros. Somos pocos pero puros. Eso. ¿Tú crees que la nueva mayoría, que el PPD piensa que son puros? ¿Girardi piensa que es puro? No. No, pero ¿quién? Esos son el Frente Amplio, pero no la nueva mayoría. Lo que estoy diciendo es que hay un enfoque de dividirse y balcanizarse que no conduce a la posibilidad de generar un proyecto político modernizador. Yo estoy de acuerdo contigo que las dos cosas caminan en conjunto. Tiene que haber el proyecto y tiene que haber y tiene que haber la estrategia política. Yo, honestamente, Sebastián, te digo con mucha sinceridad, yo creo que una cosa es lo que tú crees o quieres quisiera que haga Piñera, pero yo no claro, veo eso es probable que no me haga caso. No, lo que ha dicho este momento es que va a bajar los impuestos y que se va a subsanar el déficit fiscal que tenemos, que es estructural a esta altura, con un tema de credibilidad. Perdóname, eso es algo que se ha probado en muchos gobiernos. No, ha resultado a veces con suerte. Quiero entender que tú estás y das este paso y estás apoyando la candidatura de Sebastián Piñera, pero al Sebastián Piñera amplio. No al Sebastián Piñera
del primer gobierno, lo que ha sido. Tampoco voy a desmenuzar a Sebastián Piñera del primer gobierno. Y tú dijiste también si la UDI cooptara a Sebastián Piñera, yo... Das otra entrevista y dices que ya no está con Piñera. Nadie publicaría otra entrevista, pero yo no vendría a votar. Digamos, me quedaría en mi casa. Pero espérate. pero estoy inscrito acá en Recoleta. Me costó tanto porque me borraban del registro. Cuando finalmente, gracias a Alfredo Yuañán, me pusieron en Recoleta, que es donde me correspondía, yo dije, de ahí no me muevo porque costó mucho, y Alfredo se la jugó. O sea, lo que vemos es que esta estrategia política tuya va a durar poco. Porque me ahorrar de los... dijeron que si la UDI tiene que salir... No, pero vamos a suponer que la UDI... No que salga, que opte. Que coopta, sí. Pero tú dijiste que esto se va a ver al día siguiente de la primera vuelta, que ahí Sebastián... un día clave. Ya, y ese día clave también va a ser para tu decisión personal, si tú ves que Sebastián Piñera no demuestra interés de tirar cartas o tirar cuerdas para traer a la gente del centro, de la democracia cristiana, en fin, se va a ver rápidamente la voluntad. ¿Tú te descuelgas? Bueno, vamos a ver, el 18 de noviembre hablamos, hacemos un intercambio por WhatsApp. No, yo estoy seguro que el 18 de noviembre, naturalmente, si no gana en primera vuelta, tiene que buscar votos. Y los votos tiene dos alternativas: o buscarlas con cast de derecha, José Antonio, porque le dije Juan Antonio antes, José Antonio. O buscarlo con el centro. Y lo racional, lo lógico, es buscarlo con el centro. Yo tengo confianza absoluta de que eso es lo que va a tratar de hacer. Ahora, ¿cuán abierto va a ser? No lo sé. Yo me voy a reunir con él mañana y le voy a decir, esto es lo que yo creo. Ahora, Óscar dice, no creo que exista esa voluntad. No sé. Óscar, cuando tú hablas de un proyecto modernizador, ¿puede incluir al Partido Comunista en una siguiente etapa? Sí. A ver, ¿cómo? Muchas veces en muchos periodos históricos en distintos países. No, pero ¿en cuántos países el Partido Comunista está hoy día en el poder? No, hoy día Chile efectivamente... Chile, Bielorrusia, Cuba, China y Vietnam. 5. ¿Cuál es el único? ¿Sabes qué, Sebastián? Si uno tampoco se tiene que llevar... ¿En cuántos países hay partidos que se llaman Renovación? No tengo idea. Pero o sea, si es por los nombres, el Partido Comunista de Chile efectivamente tiene unos temas en la política exterior con los cuales uno no puede... Pero en su comportamiento... ¿Y su política laboral tampoco? Bueno, puede ser, pero en su comportamiento interno tiene credenciales democráticas bastante claras, a mi juicio, histórica, probada. En Chile, sí. ¿Y tú no crees que ha tenido una influencia más allá? En su política local, el Partido Comunista siempre fue un partido democrático. ¿No estás de acuerdo? El Partido Comunista chileno. Es más, yo diría que el partido del cual tú provienes y yo fue menos. Pero en el Partido Comunista Allende habría que conversar con más claro. ¿Qué es lo que es local, Óscar? Porque el Partido Comunista de Chile, en Chile y en el Chile de hoy, es solidario con el régimen de Pyongyang, es solidario con el régimen de Maduro, es solidario con el régimen... Sí, entonces es el Partido Comunista de hoy. Sí, pero yo lo que estoy diciendo... No, y además apoyó la invasión de Checoslovaquia. Pero eso fue. Esto es el Chile de hoy. Yo dije entrando que estoy en desacuerdo con temas de política exterior del Partido Comunista de Chile. Lo dije de entrada. Me consta. Posverdad, no me la apliquen. Lo dije y he dicho... Lea este libro. Perdón, a Neruda lo mandaron exiliado con la ley maldita, a la cual también se refiere acá. El Partido Comunista de Chile tiene una historia democrática en Chile que se la vamos a respetar. Y el Partido Comunista ha estado disponible durante la transición a la democracia, con una complicación, efectivamente, pero apoyó en momentos. Si no hubiera sido por ello, no se habrían ganado ciertas elecciones. Entonces, también... yo sí creo que se puede tener una conversación pero tiene que ser una conversación sincera. Es una conversación sincera en la cual uno está disponible para ciertas cosas y otras no. Yo creo que eso sí se puede hacer. Yo no creo. Yo creo que no puede separar cosas tan importantes como el apoyo de los derechos humanos, como el apoyo a las dictaduras. ¿Y por qué sí lo puede hacer la UDI y no el Partido Comunista? No, yo no estoy de acuerdo que la UDI lo haga tampoco. Pero tú vas a votar por un candidato que tiene a la UDI en Sí, pero yo no te digo que no vaya a votar. Si hubiera podido votar, no hubieran votado los registros, hubiera votado por Bachelet la vez pasada, y eso lo dije. Okay. El tema es que yo no creo que pueda haber un proyecto, lo que te preguntó Consuelo, puede haber un proyecto, que esa fue la pregunta, un proyecto modernizador en una coalición en que esté el Partido Comunista. Yo sí creo. Y yo creo que no. Yo sí creo. ¿Tú no crees que ha tenido una influencia desmedida, como plantea Sebastián, y que eso ha influido en la manera en que se han llevado adelante las políticas de este gobierno? Yo creo que eso es usar una cosa... Yo creo que, estando muy en desacuerdo con muchas cosas que se han sido planteadas de parte de ellos, creo que eso es buscar un chivo expiatorio. El error está en nosotros. Yo veo los errores en el Partido Socialista. Yo veo los errores en el PPD. Yo no creo que haya que echarle la culpa a los otros. Yo creo que un partido socialista, un partido por la democracia más cohesionado y con una estrategia política más clara,
habrían podido conducir un gobierno en que se incluye a esa y otras fuerzas de una manera mucho más asertiva. Tú me preguntaste mis críticas respecto del Frente Amplio, los nuevos políticos. Yo también creo que se puede hacer alianzas con ellos, pero tiene que ser con mucha claridad y con capacidad de decir que no. No, eso yo... Con capacidad de decir que no. Juntémonos para hacer esto. Fortalecer la educación pública, lograr Pero cosas Oscar... importantes. Juntémonos para hacer eso, pero hay ciertas cosas que no. Oye, pero y no Oscar... tener ningún problema con que uno pueda tener desacuerdo con ciertas cosas. Pero la pregunta que te hizo la Consuelo es si habían tenido una influencia desmedida. Y pueden tener una influencia desmedida porque ellos presionaron o porque los otros fueron incompetentes. Pero que influencia desmedida tuvo el Partido Comunista, tuvo una influencia desmedida, en mi opinión, con claridad. Oye, y creo que ese mencionamos... fue el gran error de este gobierno, que, bueno, mencionamos un poquitito a la pasada y yo creo que amerita, sobre todo en un día como hoy, que le dediquemos, aunque sea un par de minutos a Venezuela. ¿Por dónde creen ustedes que va a resolverse la situación en ese país? Yo veo un país al borde de un conflicto muy complicado. Yo no tengo ningún problema en llamar una dictadura a una dictadura. Para mí, en mi caso es muy terrible porque la familia de mi mujer es una familia entera de exiliados que eran del MIR, acá, que se exiliaron en Venezuela y ahora están exiliados de nuevo acá. Para que nos entendamos. Las dictaduras son dictaduras. Derecha, izquierda, arriba, abajo, igual. Sí, entonces yo encuentro muy lamentable lo que está pasando en Venezuela. Encuentro que cuando uno pasa a llevar las instituciones para arrasar a las contrapartes, se conduce a este tipo de situaciones. También hay que decir que la oposición venezolana tiene su propio prontuario, digamos, para atrás. Entonces, bueno, es una situación muy complicada, es muy difícil ser optimista. Claro, nos pasaba eso conversando la semana pasada acá con el alcalde de Recoleta, que él no considera que sea una dictadura, pero también era el juego del empate todo el tiempo, porque decía, claro, la oposición venezolana son golpistas. Y claro, todo el mundo tiene tejado de vidrio. No, pero para atrás, digamos, apoyaron el golpe en su minuto. No, yo lo que digo es que la crisis política que condujo al chavismo en Venezuela fue de una descomposición que se corrompió. O sea, hay una responsabilidad de las élites venezolanas. Claro, se ponen de acuerdo en el año 58, punto cero, para volver a la democracia. Vuelven a la democracia y el petróleo, exacto, el petróleo corrompe. Envenenó todo. Y la élite venezolana se desentiende del público y no entiende nada. Y ustedes son muy jóvenes, pero cuando uno iba a Caracas en esa época y te ponían una botella de whisky de Old Parr por persona en los restaurantes y la gente se demoraba 5 horas para llegar a su trabajo, y cuando viene el caracazo, los venezolanos profesionales, no estamos hablando de gente fascista, pero ¿cómo es posible que haya pasado esto? Sí. En este paraíso que se llamaba Venezuela. No, ahí se Entonces, perdieron. Tiene razón Oscar en ese sentido, pero que esta es una dictadura. Y lo que sí es cierto es que este asambleísmo constitucional era predecible, porque cuando hace la primera constituyente Chávez, primero dicen que hay 5 poderes del Estado, no los 3 o los 4, y uno de ellos es el poder constituyente, y que las constituciones no deben durar nunca más de 10 años. Y cada vez que hay un problema del asambleísmo, al más puro estilo del fascismo y de Nuremberg, ¿no?, te lleva a un nuevo cambio porque acordémonos que los nazis hicieron todo legal con las leyes de Nuremberg, que nacen y se hacen en Nuremberg justamente después de esa gran manifestación, que en ese momento estaban todos vestidos de uniforme. Sí, a mí me parece que lo que corresponde, sí, y lo digo siendo un hijo del exilio, digamos, no en Venezuela sino en Colombia, es que un país que apoyó a tanta gente que tuvo que irse de este perseguido de Chile y los acogió y les dio una vida, y yo creo que es el momento en que uno tiene que devolverle la mano en el sentido de acoger a la gente de Venezuela que siente que tiene que buscar otro lugar. ¿Pero en qué sentido lo dices? ¿No hemos quedado cortos en eso? No estamos haciendo, pero creo que es importante. Pero el tono como se acoge. Pero creo que es muy importante que Chile lo haga. Sí, porque cuando ocurrió, cuando hubo fascismo aquí en Chile, cuando hubo una dictadura aquí en Chile, hubo países que nos acogieron. Y yo creo que es importante recordarlo y además apoyar lo más posible que haya una solución lo más pacífica posible,
que se ve muy ¿Lo ha difícil. hecho bien el gobierno, la Cancillería chilena, o ha sido tibia, o le ha faltado de encabezar? Porque Macri en Argentina, por ejemplo, encabeza una oposición desde esta región. Desde Sí, esta parte yo creo que ha sido... Bueno, primero desconozco parcialmente, porque ya esta lectura mía de los diarios, la parte de la Cancillería, como que... Pero creo que ha sido una reacción tardía. Ha sido una reacción tardía. En este momento creo que hay una posición más bien firme, pero tardía. Nos demoramos mucho, me da la impresión a mí, en haber denunciado los atropellos a los derechos humanos en Venezuela. ¿A ti te parece bien, Oscar, lo que se ha hecho o tardío? Pucha, yo no sé mucho de relaciones exteriores, la verdad. A mí yo hace mucho tiempo que pienso que lo de mucho, incluso antes de Maduro, yo pensaba que no era apropiado lo que se estaba haciendo en Venezuela, y tengo la impresión de que si se hubiera hablado de esto con más energía antes, capaz que no habría llegado a este extremo. Porque, y también encuentro medio complicado como un poco cuando las estrategias políticas se autoderrotan, porque, por ejemplo, pasaba esto de que como había timidez respecto de lo que estaba pasando cuando venían los opositores venezolanos, iban y se reunían prácticamente con los pinochetistas. Entonces, era una cosa muy... Entonces, no, pero eso es un poco el tardío. Una cosa medio endógena que se derrota. Sí, yo creo que también el propio gobierno y el propio gobierno de Michelle Bachelet demoró en ir encontrando el tono y en hacer la evolución también desde Chávez hacia Maduro. No solo Chile. Pero no solo eso. Hubo países que facilitaron. Sí. El Mercosur, Brasil fue un gran facilitador de los atropellos. Bueno, y Estados Unidos comprándole petróleo no lo ha hecho más, ¿no? Pero en eso es la realpolitik del petróleo. No sé, tú que vives ahí conoces esa realidad. No solo eso. Una gran comprador de petróleo. Una de las grandes refinerías en el sur de Estados Unidos es de propiedad de PDVSA, Citgo. La empresa pública del petróleo en Venezuela. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos. Esperemos. Estamos de vuelta y estábamos hojeando ya los libros que os vamos a regalar y que les vamos a presentar. Muchísimas gracias a 8 libros que nos han mandado los libros hoy. Partimos con Teatros de Chile, Historia, Relatos y Datos de Susana, Santiago de Valparaíso, de la Colonia a 1930. Mira qué belleza. Los Pasos Distantes, fotografías de Gabriel Pérez Mardones. Estuvo hojeándolo allí en las fotografías preciosas de Chile, de fuera, de otras épocas. Muy lindas fotos. Ahí. Astronomía y Cosmología Mapuche. Huenumapu. Ahí está. SIDA en Chile, historias fragmentadas, Amelia Donoso y Víctor Hugo Robles. De Víctor Hugo Robles. Aportes para una historia de la educación sexual en Chile, del 90 al 2016, Leonardo Arenas. Ahí está. Karen Espíndola nos presenta Mi testimonio, aborto, Estado e hipocresía en Chile. Esto es un caso muy, muy impresionante que es de hace unos 5 años por ahí. Dio muchas entrevistas, nos tocó entrevistarla varias veces y es un caso humano muy, muy potente. Y además ahora que viene toda la discusión en el Tribunal Constitucional... Y que el autor presente su libro. Ya. Presenta su libro. Y chamullo, un gran regalo para si alguien está de santo. Ahí está, gracias a... Pero presenta, que es de 2 líneas, ¿qué es lo que es chamullo? Chamullo, el subtítulo lo dice, lo público en la era de la posverdad, una reflexión sobre lo que nos está haciendo esta era de información que cada vez está siendo usada por mecanismos que nos hacen dudar de lo que escuchamos. Y que lo escribiste además después de recibir la bomba en tu casa. Así es, fue mi terapia. Sebastián Edwards, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por invitarme, siempre un placer. Oscar Landerreche, gracias, lo mismo. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a usted. Y nosotros nos reencontramos el próximo domingo y nosotros mañana a las 21 horas. Oye, tenemos los ganadores de los libros de la semana pasada. A ver, ¿alcanzamos a mostrar? Sí, pues. Cecilia Caquilpan, Valentina Muñoz, parte de quienes se llevaron libros, entonces, en el Mejor Hablar de la semana pasada. 1.000.000 de gracias por habernos acompañado. Que estén muy bien, que tengan una estupenda semana. Buenas noches, gracias por venir.